No sé ni por dónde empezar a contarte. Lo que sí puedo decirte es que son esas experiencias que uno no quisiera volver a vivir nunca. Pero comenzaré por decirte que esto me pasó hace algunos años cuando servía a las fuerzas militares. Fue una noche de finales de octubre cuando hacíamos un reconocimiento especial en la patrulla, en cierta zona de la Sierra de Guerrero, en la periferia de Tierra Colorada, un pueblo relativamente cercano a donde estábamos. Era una noche calurosa y apacible. Tuvimos la fortuna de tener una luna llena muy grande que iluminaba todo el paisaje y el camino bastante bien. Ya llevábamos varias horas haciendo el reconocimiento y todo parecía sin novedad. El sargento Rojas, que iba de copiloto, ya me había dado la orden de que nos regresáramos al cuartel, y en esas andábamos, cuando vimos a lo lejos sobre el mismo camino por donde íbamos a un par de jóvenes que al vernos intentaron esconderse de nosotros entre el denso ramaje de los costados. Se nos hizo sospechoso pero no extraño. No sé por qué, pero hay civiles que nos llegan a tener desconfianza. A una señal del sargento, dirigí el vehículo hacia donde los habíamos visto esconderse. Lo hice muy despacio. Me ahorillé lo más que pude sobre ese sendero angosto. Tuve la camioneta y descendimos el sargento y yo. El cabo Villa y el raso Amezcua permanecieron en la parte trasera de la patrulla, con las manos en la minigón, con cautela pero sin actitud amenazadora. Nos acercamos al ramaje y les pedí de favor a los jóvenes que salieran de ahí. Fue algo extraño, pero en ese momento se hizo un silencio muy profundo. Tras unos segundos de espera, salieron poco a poco de entre los arbustos. La más grande tendría quizá unos 17 y la otra unos 14 años. Al quedar totalmente al descubierto nos llamó la atención que la más pequeña apretaba los dientes y agachaba la cabeza, mientras se agarraba el hombro con ambas manos. Parecía venir herida, pero no podíamos ver qué tipo de lesión porque traía una chamarra encima, sobrepuesta. La chica más grande la sujetaba del otro brazo, como si la estuviera ayudando a mantenerse en pie. Levantó la vista hacia nosotros y se nos quedó viendo fijamente. Tenía una mirada muy penetrante, y no sé si era la luz de la luna, pero sus ojos de pronto parecían tener un reflejo de color rojizo. El sargento les preguntó qué hacían por esos caminos tan despoblados. La joven, sin dejar de mirarnos, nos dijo que venían de regreso de un baile en el pueblo, por el barrio de San Isidro, y que su casa no estaba lejos de aquí. La respuesta no convenció mucho al sargento Rojas. Habíamos estado bastante tiempo en esos parajes y no habíamos visto ningún tipo de ranchería, poblado o casa cercana. Entonces yo le pregunté qué tenía la otra chica en el brazo, que por qué se quejaba tanto. La joven guardó silencio un segundo y nos dijo que en el baile se habían peleado unos fulanos y que habían sacado algunas armas, y que en el calor del momento a su hermana la habían herido en el hombro, pero que era una lesión superficial y la llevaba a casa para curarla. El sargento la miró desconfiado y le dijo que si no quería que las auxiliáramos o las lleváramos a alguna unidad médica. La joven nos insistió que no era de gravedad, que ella la podía atender en casa. Guardó silencio por un segundo y en un tono más molesto nos dijo que si no teníamos otra pregunta. Ellas se tenían que retirar porque tenían que llegar a casa para curarla. Y sin decir más, empezaron a caminar pasando a nuestro costado sobre el sendero. El sargento les dijo que no se espantaran, que solo queríamos ayudarlas. Las jóvenes ignoraron sus palabras y siguieron avanzando hasta quedar a unos 5 o 6 metros de nosotros. Fue entonces que las cosas se complicaron. El raso Amezcua cometió el error de amartillar su arma. Al escuchar ese sonido, las jóvenes se detuvieron sin darse la vuelta. En ese momento empecé a sentir que corría un viento muy helado, algo poco común en tierra caliente, y de pronto me pareció que todo se quedaba en silencio. En verdad fue algo bastante extraño. Inclusive me pareció ver relámpagos en el cielo totalmente despejado. Fue entonces cuando escuché extraña la voz de aquella joven, mientras nos decía que no quería hacernos daño, que podíamos darnos la vuelta e irnos a casa con nuestras familias. A mí me desconcertó mucho la forma en la que nos lo dijo. El resto de mis compañeros lo tomaron con más humor y no pudieron evitar reírse un poco. El sargento Rojas les insistió que solo queríamos ayudarlas. Entonces la joven le dijo que mejor ayudara a Griselda, que ella lo necesitaba más en este momento.
El sargento abrió los ojos sorprendido y se puso pálido. El resto de nosotros nos quedamos mudos y desconcertados. Griselda era el nombre de la ex esposa del sargento, de quien tenía poco de haberse separado por una infidelidad de parte de él. Sabíamos de los problemas por los que estaba atravesando, no solo el proceso del divorcio y la pensión alimenticia, sino además de la depresión por la que estaba pasando, porque su ex esposa había intentado suicidarse hace algunas semanas y aún permanecía hospitalizada, y el sargento cargaba con toda esa culpa. Un poco más repuesto de la sorpresa le pregunté, con cierto temor, que cómo sabía quién era Griselda. La joven continuó de espaldas a nosotros, y entonces empezamos a escuchar una suave risa que se fue convirtiendo en una carcajada macabra que retumbaba en todo el paraje. El solo recordarla me eriza la piel. Volteé a ver a mis compañeros y aunque trataban de disimularlo, en verdad estaban muy espantados. El sargento recuperó el temple y le pidió a la joven que respondiera a la pregunta que se le había hecho y que se diera la vuelta. La chica continuó riéndose otro rato más y después se cayó repentinamente y volvió a insistirnos que diéramos media vuelta y nos fuéramos por donde habíamos venido. En este momento intenté dar un paso hacia donde estaban, pero ella levantó la mano a la altura de su cabeza y me advirtió que si solo daba un paso más, yo sería el primero en caer y que no volvería a ver a Jimena ni a Jorge otra vez. Me quedé congelado al escuchar los nombres de mis hijos. ¿Quién carajos es esa joven que sabía tanto de nosotros? No moví ni un solo músculo. Entonces escuché a mi costado que el cabo Villa, que era de la región, balbuceó casi para sí: es una tlajuelíloc. Apreté la mandíbula y le pregunté: ¿una qué? El cabo temeroso dijo en voz baja: una bruja. En ese momento, como si nos hubieran escuchado, la joven bajó la mano, agarró del brazo a su hermana y empezaron a caminar. Las vimos alejarse poco a poco sobre aquella vereda, sin que uno solo de nosotros hiciera el menor movimiento. Todavía las alcanzábamos a ver cuando de pronto, en un parpadeo, vimos como de la nada el fuego las cubrió por completo. Nos removimos inquietos. Esto no podía estar pasando. Mi primer impulso fue correr hacia la camioneta y sacar el extintor, pero en ese momento el cabo Villa me detuvo por el hombro y me señaló hacia donde estaban ellas. Y entonces sucedió lo imposible. Cada joven era una bola de fuego que flotaba. Se elevaron por encima de los árboles por un segundo y enseguida salieron disparadas hacia lo más alto de la sierra, hasta perderse entre los árboles. Todos nos quedamos con la boca abierta. No sé cuánto tiempo permanecimos ahí, hasta que la voz del sargento dando la orden de subirnos a la camioneta rompió el silencio y la tensión que había. Nadie dijo nada ni preguntó nada. Abordamos apresurados. Yo me puse al volante y conduje hacia el cuartel. Al llegar, antes de bajar de la patrulla, el sargento nos dio la orden de que no se hablara de esto con nadie, que hasta donde sabíamos, todo el reconocimiento había transcurrido sin novedad. Todos asentimos con la cabeza. Al descender, lo primero que hice fue marcarle a mi esposa y a mis hijos. Estuve hablando por horas con ellos. Cuando terminé la llamada me quedé todavía un momento afuera de mi cuarto fumando un cigarro. Aún trataba de asimilar lo que nos había pasado. Desde ahí se podía ver gran parte de la sierra. Entonces sentí un escalofrío cuando por un momento me pareció ver dos pequeños puntos luminosos sobre la cima del cerro. Gracias por ver el video. No se te olvide darle like y suscribirte al canal. Buenas noches. Nos vemos la próxima.